oficiales de nuestro país. A todos muy bienvenidos, son las 18 minutos de la mañana y esto es Tertulia Pastoral con la tercera parte de la dispensación de la ley. Y estuvimos diciendo que la ley como normatividad para el pueblo de Israel aparece ya en el Éxodo 20, ¿cierto? Sí, señor. Porque aunque la dispensación de la ley como tal comienza en el capítulo 19, la normatividad para el pueblo que va a poseer la tierra prometida ya aparece en el capítulo 20, donde estuvimos diciendo que en esa normatividad habían leyes civiles, leyes morales y leyes ceremoniales, que en sí es lo que se plantea en el capítulo 20. Estuvimos diciendo que la ley ceremonial termina con la muerte de Cristo en la cruz, que la ley civil y la ley moral sigue vigente, porque estuvimos diciendo que en cualquier parte del mundo el homicidio es delito. Estuvimos diciendo que en cualquier parte del mundo el adulterio, la fornicación es delito. ¿Ya? Entonces hay dos leyes que trascienden a este tiempo, que es la ley moral y la ley civil. En Colombia, por ejemplo, lo que tiene que ver con el comportamiento de los hombres hacia su prójimo está basado en el respeto a los derechos del otro. Y los derechos de la otra persona son el de entender que si tiene bienes no hay por qué quitárselos. El que si tiene una dificultad dentro de su hogar, existe una posibilidad que le da la ley, que era el divorcio. Estamos hablando de asuntos netamente civiles, ¿no? Y estuvimos diciendo entonces que las únicas dos leyes que trascienden hasta el Nuevo Testamento es la ley moral y la ley civil. Pero quiero que nos detengamos en tres aspectos de lo que es en sí el Antiguo Testamento, porque casi siempre la mayoría de los seres humanos confunden el Antiguo Testamento como si fuera la dispensación de la ley. Y resulta que en el Antiguo Testamento hay impresas 5 dispensaciones, que es la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa y la ley. Pero que en el mismo Evangelio de Lucas, Jesús hizo alusión acerca de lo que estaba escrito de él, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entiéndase como la ley de Moisés el Pentateuco, ¿sí? Entiéndase los profetas como de Isaías a Malaquías, y entiéndase los salmos como el tiempo donde se construye el himnario para la vida devocional del pueblo de Israel, que tiene un alto porcentaje mesiánico. Ustedes, si leen bien el libro de los salmos, es un alto porcentaje mesiánico. Les recomiendo un libro que titula Jesucristo en los Salmos. Es muy importante. Ahí vamos a ver cuántas alusiones hace a Cristo en el libro de los Salmos. Jesús dijo que era necesario que se cumpliera lo que estaba descrito de él en esos tres tomos, dijéramos así, que sería el Pentateuco, los profetas y los salmos. Pero hay algo que pasa muy interesante en esa dispensación de la ley, y es el periodo de los jueces. Usted sabe que los jueces tuvieron una duración de 400 años, ¿ya? Y luego inicia el periodo de los reyes, donde aparecen unos reyes buenos y unos reyes malos, ¿cierto? Que esos reyes buenos, en su gran mayoría, estaban dentro de la línea mesiánica, aunque hubo unos que no supieron valorar ese privilegio, como el caso de Acab, y pues terminó como terminó. Todos lo conocemos, incluyendo la tragedia de su mujer, que dice que la devoraron los perros, ¿cierto? La devoraron los perros. Todo porque en su ambición no quiso escuchar la voz de Dios, nunca respetó los designios divinos. Entonces es una dispensación que tiene una riqueza literaria muy grande, porque usted va a encontrar
en esa dispensación, como dijimos, los jueces, que comienzan con un personaje, con un juez muy importante. ¿Usted lo recuerda cuál fue el primer juez sobre Israel? Pastores. El primer juez sobre Israel. Bueno, en lo que está registrado, entendemos claro, que Samuel... Claro. Samuel no fue el primer juez, fue el último. Sí, el último. Fue el último. El primer juez de Israel fue Judá. Y el último juez fue Samuel. Hubo 400 años. Y hay algo que vale la pena recalcar. Y es que si usted mira cada periodo del juez, porque ellos gobernaron por un periodo, dice que cuando el juez estuvo, el pueblo se volvió a Dios. Pero una vez el juez murió, el pueblo se le olvidó y volvió a hacer lo malo. A tal estado que cuando llegamos al caso de Samuel, el hombre más llamado a ser ejemplo, que era Elí, porque era el sumo sacerdote, ¿cierto? Se había había sido permeado por tantas cosas desagradables a Dios, entre ellas que no hacía respetar las cosas sagradas de sus hijos. Pues ustedes van a leer que los hijos de Elí venían y tomaban a la fuerza de las ofrendas que el pueblo traía para Dios, ¿sí? Y a causa de ese comportamiento que iba aún más allá, dice que vivían con mujeres dentro del templo. O sea que el estado de gobierno en el tiempo de Elí fue muy grave como padre de familia, como sacerdote en la casa de Dios. Y dice la Biblia que antes que la lámpara se apagara, ¿cuál? Antes que muriera Elí, Dios preparó a un juez llamado Samuel, el cual escuchó la voz de Dios varias veces en la noche, y cada que oía la voz de Dios acudía a donde ¿quién? A donde Elí, para decirle, heme aquí, habla que tu siervo escucha. Y dice que al ver tanta insistencia de Samuel, Elí le dice, ve y si vuelves a escuchar, dile, hable que tu siervo escucha. Y entonces fue cuando Dios llama a Samuel, que sería el que volvería a meterle fuego a esa antorcha que estaba al borde de apagarse, porque él sería el que tendría el privilegio de hacer posible que apareciera el primer rey en Israel, ¿cierto? Un rey que si hubiese sido por gusto de Samuel, pues se hubiese dado todo lo que le pasa al ser humano con respecto a la subjetividad. Pero Dios le permitió entender que era Saúl, y luego cuando Saúl falla, que las cosas se complican y el pueblo va a quedar a la deriva, entonces Dios manda a Samuel para que unja el sustituto de Saúl. Ustedes recordarán que la vida de Saúl no fue para nada agradable, aunque fue el primero a quien Dios puso y tuvo toda la oportunidad de perpetuar su nombre a través de su descendencia, pues perdió esa oportunidad porque se convirtió en un agorero, ¿no? Fue y consultó a la divina de Endor, y eso le trajo como resultado que fuera separado del orden monárquico en el plan divino para el pueblo de Israel, y además que hubiese una gran tragedia en toda su familia. Dos cosas que yo veo en Saúl que lo llevaron a la derrota o a no ser perpetuado su reino: la hechicería, el consultar con a las brujas, porque él primero como rey pues manda a quitarlas, las manda a asesinar, pero luego descubre que una se le había quedado por allá en una veredita y se le va a consultar. Entonces, llamar a la adivinación pues le tiene su problema. Y dos, cuando él va a hacer el sacrificio que no le corresponde, porque Samuel le dijo, espérame,
hasta que yo regrese. Yo regreso, yo voy a llegar y voy a hacer el sacrificio. Y él dijo, no, el pueblo se me va a desertar, entonces yo voy a hacer el sacrificio. Y hace lo que no le corresponde. Yo creo que ahí, pastor, tenemos que mirar muchas cosas. Hoy en día yo estaba viendo hace poco alguien que, bueno, montó su iglesia o su grupo, era un grupo, trabajaba en una fundación, estaba viendo que era una fundación y de pronto ellos, su líder se autoproclamó independiente y ya veía al poco tiempo es como 20 días o un mes, unas fotos en el Facebook ya bautizando. Entonces dice, bueno, este no fue pastor, este no tiene... Entonces hablaba con algún líder y le dije, pero ¿por qué esto así? A él, ¿quién le dio la autoridad para bautizar? ¿Quién lo envió? Para ¿quién lo envió a él? Entonces dice, no, es que donde la Biblia registra que uno tiene que tener licencias o donde eso es un asunto que eso no. Entonces, cuando la gente se desvía así, parece ser que es un caso típico de Saúl. Saúl se autoproclamó sacerdote en ese momento y quiso hacer el sacrificio y no vio o él pensó que no había ninguna ley que lo legislaran y que dijera no lo puede hacer, yo soy el rey, ¿quién me dice que no? Yo soy el que mando, yo soy el que gobierno, pues él lo hizo. Pero vemos que hoy en día parece que esa situación tiende a repetirse. Sí, hay muchas personas que se autoproclaman pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, desconociendo lo que Pablo escribe en la carta a los romanos. Pero ¿cómo irán si no fueren enviados? Y en el orden bíblico usted encuentra en el libro de los Hechos que en los primeros viajes misioneros de Pablo, la iglesia los envió. Oraron por ellos. Oraron por ellos, les impusieron las manos y los enviaron. Jesús mismo da una muy buena enseñanza acerca de eso en San Juan, en su último capítulo, cuando Pedro se ha ido a hacer otra cosa a la cual el Señor lo ha llamado. Se aparece un día y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué le dice? Señor, te amo. Jesús le dice, apacienta mis ovejas, porque Jesús desde el principio le ha dicho, ven y yo te haré pescadores de hombres. Y a él se le ha olvidado la misión. Entonces, cuando la gente dice que no es necesario que ordenen algo al ministerio, se les olvida que Jesús es el que ordena a los hombres para el ministerio a través de la iglesia. Por eso, Efesios capítulo 4, el versículo 11, usted va a encontrar que es Dios el que hace, el que constituye, el que llama y envía a través de su iglesia. Porque eso es lo que Pablo dice, ¿cómo irán si no fueren enviados? Para ir una persona a cumplir un ministerio requiere sin duda alguna de un llamamiento de Dios y una confirmación a través de la autoridad establecida en la iglesia para que así, al orarse por él, pueda ser enviado y la persona vaya con la autoridad que Dios ha dado a través de la iglesia. Es que eso es, hay incluso, ¿cómo les decir? Que la misma razón lo enseña. Si una persona va a cualquier país del mundo a establecer una misión, le dice, ¿y quién lo envía? La misma ley le pregunta. La misma ley le pregunta. ¿Y porque quién lo envía? Exactamente. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Acá? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a sostener? Pero hay unos señores que se autoproclaman haciendo y cayendo en el pecado de Saúl. Claro que sí. Haciendo, porque eso de Saúl, después cuando Samuel llega y le dice, ¿qué ha hecho? Dijo, no, pues yo pensé que el pueblo o sea, yo vi que el pueblo se me estaba desertando. Entonces yo dije, usted no llega, pues yo voy a hacer el sacrificio y ya lo hice. Voy a unirlos en torno a Dios. Y el Señor, y lo que le dice Samuel es, Dios hubiera hoy confirmado tu reino para siempre. Pero lo contrario, se cortó y ya hay sustituto, ya hay quien te va a reemplazar. Uno mejor que tú. Es tremendo. No, y la forma como se compara. Dice que el pecado de rebelión es como el de adivinación. Y eso fue lo que hizo Saúl. Se rebeló, sí. Se rebeló ante la autoridad espiritual, que era Samuel, haciendo lo que no le competía sino a Samuel. Porque mire que lo que hizo fue bueno.
Él hizo un Sí, sacrificio. cualquiera dentro de lo normal dice que está bien. Hombre, pero Dios, ¿por qué lo iba a cortar si hizo un sacrificio? Sacrificó, a Dios lo hizo bien. Pues ¿por qué mal hizo? Ninguno. Pero el mal que hizo fue o sea, el no esperar, el no saber esperar en Dios, el tomar El el no oficio. respetar la autoridad delegada. Ajá, y tomar el oficio que no le correspondía a él. Que eso fue lo que le pasó a Coré en el capítulo 19 del libro de Números. La rebelión. Que aunque eran sacerdotes, ellos estaban bajo autoridad. Observen que eran 250 príncipes del orden de Leví. Y ellos, pues, estaban en condiciones de hacer sacrificios. Claro. Pero el día que quisieron desplazar la autoridad delegada por Dios, ese día tropezaron y fracasaron, como dice la Biblia. Y aquí hay algo importante, hermano Carlos, que me parece bueno resaltarlo, y es que muchas veces las personas pueden tener buenas intenciones, porque puede que no sea algo malo como tal, como dice el hermano Ramiro, pero si está fuera de orden, por más que sea una buena intención, por más que sea el deseo del corazón de la persona, no está bien. Nadie No se puede hacer. decir que la ofrenda de Caín fue hecha malintencionada. Él escogió lo mejor del fruto de la tierra. Lo que pasa es que él hizo las cosas como no debían de hacerse. Lo que no le mandó a hacer. Si aquí me colocan un altar con manzanas, peras, papayas, mango, piña, guanábana, uvas, y me colocan otro altar lleno de sangre, de cebos, pues uno aparentemente dirá que está mejor este de frutas. Claro. Por su fragancia, por su limpieza, por todo. Pero Dios no estaba demandando eso. Dios estaba demandando era un sacrificio que hiciera ver que el hombre dependía y necesitaba de Dios. Mientras que Caín está diciendo, no, yo le doy a Dios. Aquí le traigo. Aquí le traigo, yo le doy. Y resulta que Abel está diciendo, no, yo necesito. Es una muy bonita enseñanza que nos muestra que en los dos había un concepto diferente de la fe. Caín pensaba que él podía darle a Dios. Abel pensaba que necesitaba de la misericordia de Dios. No estaba mala la ofrenda de Caín, sino la hizo de una manera ¿qué? Equivocada. Sí, estaba fuera de orden. En desobediencia, hizo lo que exactamente. no le mandaron a hacer. Hizo lo que no debía de hacer. Entonces, así también le pasó a Coré. Él quería probarle a sus contemporáneos de que Dios no solamente estaba con Moisés y con Aarón, que también estaba con ellos, que cuál era el problema, que él podía ofrecer el mismo sacrificio que le ofrecía Aarón, que es lo que pasa hoy. Pero ¿cuál diferencia hay entre allí y acá? Si allá tienen la misma Biblia y cantan lo mismo y los mismos coros y se predica lo mismo. Es más, allá no tienen tanta exigencia como aquí. Porque están buscando muchas personas llevar el evangelio de una manera fácil, donde no existan exigencias. A mí me llamó la atención que alguien me dijo, es que en la iglesia suya le exigen mucho a la persona. Y entonces hay que buscar que la gente se sienta bien. Entonces yo siempre he dicho, nunca Dios debe de sujetarse al hombre. Es Dios el que se debe, nunca el hombre se debe sujetar a Dios. Dios debe de sujetarse al hombre. Es el hombre quien debe de sujetarse a Dios. Amén, así es. Independientemente de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, si Dios lo demanda, yo debo de hacerlo. Y hay ejemplos en la Biblia, como el caso de Abraham. ¿Quién va a estar de acuerdo en ir a sacrificar su hijo único, su único hijo? Cuando hay tantas familias que tienen 10 o 20. Y después de esperar tanto tiempo para tenerlo. Y claro, y además que le había hecho promesa en el muchacho. ¿Ah? Entonces, uno ve de que los hombres que aman a Dios nunca piensan diferente a lo que Dios enseña, sino que respetan lo que Dios establece. Y Dios había establecido un orden de autoridad. Y más allá de que ellos pertenecieran a la estirpe sacerdotal y pudieran hacer sacrificios, ellos debían de respetar el conducto regular, el orden de autoridad, que usted lo va a ver en Lucas capítulo 1, cuando habla acerca del nacimiento de Juan el Bautista, dice que en el año que le correspondió a Zacarías en su orden. Él no pudo hacerlo antes, ni pudo hacerlo después, era en el orden.
porque Dios es Dios de orden. Y eso es lo que muchos hoy no han podido entender. Haciendo pues aquí el comentario con respecto a lo que plantea el pastor Ramiro, que hoy la gente se autoproclaman no respetando el orden, no esperando que Dios los envíe, sino que si Dios no me envía, yo me voy de mi cuenta. Sí, eso es cierto. Y resulta que se pueden ir, pero no serán la iglesia del Señor. Es más, pueden levantar grupo, pero no serán la iglesia del Señor. Porque lo que no plantó mi padre será desarraigado. Y en Colombia hay historias claras de eso. ¿Cuánta gente ha querido irse de la iglesia y formar su tienda aparte? Y sí, ahí tienen su tienda, pero no progresan. Son personas amargadas, resentidas de la iglesia. Hablan mal de las autoridades de la iglesia. Hablan mal de la iglesia del Señor, desconociendo que cuando uno habla mal de la iglesia del Señor, se mete en un problema muy grande. Porque usted puede hablar del que quiera, pero no hable mal de la iglesia. No generalice que una persona cometió un error, fue esa persona, pero no es la iglesia. No es la iglesia en general. La iglesia es la niña de los ojos de Dios. Y si te metes con la niña de los ojos de Dios, te metes en problema. Que eso fue lo que le pasó a Herodes. Se metió con la niña de los ojos de Dios, que era su pueblo. Y cuando lo arengaba, dice que un ángel vino del cielo y lo hirió. ¿Y cómo murió? Comido de los gusanos. Mientras él hablaba, los gusanos lo devoraban. Así es. Es que creo que lo peor que le puede pasar a los mortales es no entender que el reino de Dios se rige por autoridad. Saúl no podía hacer ese sacrificio. Más allá de que él lo creyera conveniente y pensara que podía hacerlo, la verdad era que no estaba en el orden para hacerlo. Él estaba puesto para gobernar, no para interceder, no para mediar entre Dios y el pueblo. A quien Dios había escogido para eso era Samuel, y el otro se estaba metiendo en un lugar que no le correspondía. Hermano Carlos, una cosita. De pronto haya alguien que nos escucha hoy que tiene el buen sentir de pronto de salir al ministerio, que tiene el deseo, que siente el llamado de las cosas de Dios, pero que a veces movido por esas buenas intenciones o por ese buen deseo, dice, no, es que aquí en mi congregación no hay oportunidad, es que aquí en la iglesia ya hay mucha gente, ya hay muchos haciendo fila, quién sabe yo cuándo voy a hacer, y como que toman a veces la decisión de irse como en busca de ese deseo a X o a Y lugar, a otra congregación o a otra denominación, porque ellos sienten y tienen su deseo. Conozco personas hasta que se han ido del país porque en tal lado sí hay necesidad, porque en tal lado sí se puede, y como que comienzan a forzar las cosas. ¿Qué pudieron aconsejarle más bien a esa persona para que no vaya a caer en el error de Saúl? Le puedo contar mi testimonio. Claro, hermano Carlos. Cuando yo creía el Evangelio, en mí se despertó un vivo deseo de servir al Señor en el campo del ministerio. Yo tenía por ahí unos 4 o 5 años y en mí había un juego que me consumía, el deseo de cumplir con de llevar el mensaje de Dios, pero las cosas no se daban. Así pasaron 6 años, 7 años, 9 años. A los 9 años, yo ya tomé una decisión, no seguir pensando en el ministerio, sino dedicarme a hacer otra cosa. Definitivamente Dios no me tiene para el ministerio, no veo posibilidades, otros salían y yo no salía. Así que tomé la decisión de sacar de mi mente y de mi vida el pensamiento llamado ministerio. Estando en esas, hubo una dificultad en una iglesia y pues en esa pequeña comunidad, siempre que había un problema, me mandaban a mí a reemplazar al pastor que salía. Siempre. Así que en un intervalo de 3-4 meses hubo como 3 o 4 pastores. No duraban, porque era muy complicada la situación ahí. Al ver de que nadie duraba, cuando yo ya había tomado la decisión de no volver más a persistir en eso, llamó mi superior, el hermano Alcibiades González, que ustedes no lo conocieron, y le dijo al pastor que me administraba, hermano Luis Ángel, hágame el favor y va y deja al hermano Carlos
en tal parte. El pastor que me ministraba no quería, no estaba de acuerdo, porque él observó los ingresos de 5 meses y fueron 100 pesos. Y yo estaba casado y tenía 2 hijos. ¿Cómo voy a vivir yo con 100 pesos? Ese es el interrogante del pastor. Yo sí quiero, pero que vaya a un lugar diferente, a no pasar necesidades. Su esposa, que llamaba la hermana Naver, que ya se está con Dios, le dijo, no señor, la autoridad ha dicho que vaya a dejarlo allá. Obedezca. ¿Qué lección, no? Respetando la autoridad, que es ahí donde la gente no ha podido entender eso. En razón a eso, entonces a mí me van y me dejan, o no es que van y me dejan, sino que yo me voy y me ubico allá. A mí no me entregan ni me hacen posesión de nada, nada, nada. Y me toca enfrentar la vida. ¿Qué es lo que quiero decirles con eso? Que cuando yo ya no pensaba, cuando todo estaba perdido, Dios abrió el espacio. Que el pastor donde yo estaba no quería, no importa, pero Dios tenía un propósito. Usó a su esposa. Ya. Que no puede ser posible enviarse a una persona desconocida. Sin embargo, el supervisor de ese tiempo que más es que no me conocía, dio la orden. O sea, es que los planes de Dios son perfectos. Entonces yo le diría a esa persona que aspira al santo ministerio y que las cosas no se le han dado, que lo mejor que puede hacer es esperar en Dios y ser fiel a Dios. Porque puede ser que tiene un llamamiento de Dios. Y si Dios le ha hecho ese llamamiento, no habrá nada ni nadie que lo impida. Pero si es una emoción, porque es que hay gente que aspira al ministerio por varias razones. Y más hoy día que el ministerio es un empleo. Que se ve tan atractivo. Que se ve tan atractivo. Porque ahorita no es como cuando uno salió al santo ministerio, que era vaya, predique allá, no hay ayudas, no hay nivelación, pague arriendo de su bolsillo, reciba plan, persecución, no hay quien lo defienda, el hombre está solo. En ese tiempo el que salía al ministerio salía con vocación, con llamamiento. Hoy no, la persona antes de salir dice, es muy lejos. Si hay gente convertida, no es muy duro, ¿con cuánto ayudan? Y desde antes de salir algunos ya van derrotados. Pues me mandaron para tal parte, eso es tan duro allá. O sea, uno ve que la gente no está saliendo por vocación. No está saliendo por un llamamiento, sino que dicen, bueno, yo me voy y me quedo a determinado tiempo y ahí me trasladan y me van mejorando. Por eso yo a los que he enviado al Santo Ministerio siempre le he dicho, no hagan proyectos de que me van a trasladar al año o a los 2 años. Hagan proyectos para 20 años, para que usted le trabaje a Dios con todo el alma. Yo tuve la oportunidad de ser directivo y me llamaba la atención que hubo pastores que con 6 meses de estar establecidos en una iglesia estaban pidiendo traslado. Bueno, ¿y usted por qué quiere trasladarse? No, hermano, es que vea, hermano, yo voy a completar 10 años en la iglesia donde estoy y todavía no he hecho lo que debía hacer. ¿Cómo me va a decir usted que en 6 meses ya hizo lo que tenía que hacer? No, era que él quería ubicarse como pastor buscando que lo fueran llevando, trayendo, hasta ubicarlo en un lugar donde él pudiera estar bajo otra situación diferente, desconociendo que los soldados no exigen el puesto. Simplemente la autoridad le dice, le tocó esta noche en tal parte, que hay peligro, no importa, que se puede morir, no importa, usted está bajo autoridad. Los hombres y mujeres que son llamados por Dios al santo ministerio deben de ser personas que están dispuestas a ir donde Dios se lo demande y a pagar el precio que tengan que pagar, incluyendo con su vida. Ese es el ejemplo bíblico. Los primeros cristianos así lo vivieron. En la primera época de la iglesia en Colombia así se dio. Yo vi cómo asesinaban hermanos y nunca protestaron, fueron y lo entregaron todo. Yo mismo fui echado del pueblo, desterrado. Fui llevado a la cárcel, fui presentado ante el sacerdote del pueblo para que dijera qué tenían que hacer conmigo. Pero nosotros nunca desistimos, porque había un juego.
Un llamamiento divino que hace que ante la adversidad se fortalezca el llamamiento. Conozco a otros que yendo en mejores condiciones se les presenta la adversidad y de inmediato desisten. ¿Qué pasó? No, es que él creyó que era un empleo. Él pensó que porque el pastor de la iglesia en tal parte tiene su automóvil, pues que él también lo va a tener ya. Y se le olvidó que esto es un proceso, que se requiere en primer lugar el llamamiento de Dios. En segundo lugar, que Dios use la autoridad delegada para enviarlo. No busque autoenviarse. No se vaya para otra comunidad a ser pastor porque le dijeron que puede ser pastor, que estoy seguro los que lo han hecho jamás prosperaron. Y si usted lo hace, no prosperará. Pero si usted espera que Dios le confirme su llamamiento, donde Dios lo ponga, usted va a florecer. Porque para un hijo de Abraham no hay tierra estéril. Para un hijo de Isaac siempre habrá agua en el desierto. Y para un hijo de Jacob, las ovejas flacas llegarán a ser gordas. Entonces yo pienso que aquí el hombre que añora, que dice que tiene el llamamiento al santo ministerio, debe ser una persona que aprende a esperar en Dios. El ministerio no es para perezosos. El ministerio no es para gente desempleada. Jesús siempre llamó gente ocupada. Desde la antigüedad Dios siempre llamó a gente que estuvieran en sus oficios. A Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Amós, a Moisés, a los apóstoles. Siempre fueron personas que estaban ocupadas. Hay algunos que no quieren trabajar y quieren buscar como salida a esa situación el ministerio. Y ahí es donde los que los envían se equivocan y los que se van hace rato están equivocados porque el ministerio no tiene esa finalidad. El ministerio es una absoluta dependencia de Dios. A mí me encanta lo que me dijo mi pastor el día que tomó la decisión de que me fuera. Me dijo, pastor, hermano Carlos, hasta hoy Dios ha provisto su sustento a través de su trabajo. Pero a partir de hoy, Dios va a ver por usted. Usted no puede hacer otra cosa diferente, sino predicar el evangelio. Llevar el mensaje del evangelio, porque ese es su trabajo. A eso lo ha llamado Dios. Dios va a ver por usted. Y eso se lo he dicho yo a las personas que envío al ministerio. Aquí el que quiera ser un pastor debe esperar que Dios lo llame y que Dios lo envíe a través de la autoridad delegada representada en la iglesia. Cuando las personas se autoenvían, tienen el 99.9.9.9 de que fracasan. Eso es lo que dice la historia. Y yo creo que ignorar la historia es volver a repetir los errores del pasado. Así es. ¿Qué le parece si nos vamos con una canción? Perfecto, hermano Carlos, claro que sí. Nos vamos con una canción y a todos ustedes, queridos oyentes que se han ido conectando en el transcurso de la mañana, muchas gracias por estar allí. Los invitamos a que sigan compartiendo esta transmisión para que más personas puedan seguir conectados con nosotros. Hoy quiero, Señor Jesucristo, agradecer tu amor, pues siento dentro de mi pecho darte gracias hoy. Con un sincero corazón te digo que no hay otro Dios que pueda amarme como tú me amaste, buen Señor. Con un sincero corazón que no hay otro Dios que pueda amarme como tú me amaste, buen Señor. Estando a punto de morir, tu mano me impulsó a vivir. Por eso tengo una razón para servirte a ti. Y gracias, divino Señor, por tanta gracia para mí. Nunca yo
yo me cansaré de bendecirte a ti. Hoy quiero, Señor Jesucristo, agradecer tu amor. Amigo, tú que estás perdido sin Dios y sin luz, tratando de encontrar sosiego en un mundo sin paz. En el pecado no tendrás la dicha que quieres hallar, tan solo si vienes a Él encontrarás olas. En el pecado no tendrás la dicha que quieres hallar, tan solo si vienes a Él encontrarás olas. Estando a punto de morir, tu mano me impulsó a vivir, por eso tengo una razón para servirte a ti. Mil gracias, divino Señor, por tanta gracia para mí. Y nunca yo me cansaré de bendecirte a ti. Hoy quiero, Señor Jesucristo, agradecer tu amor. 10:45 minutos de la mañana y continuamos aquí en Tertulia Pastoral, hablando de la tercera parte de la dispensación de la ley, más exactamente de los jueces, ¿no? De los jueces. Y llegando pues a un tema muy interesante que es el llamado o el llamamiento divino, el llamamiento que hace Dios para todos nosotros, como lo hizo con cada uno de los jueces. Que fue lo que no entendió Saúl, porque estamos tratando es el tema de Saúl. El que Saúl quiso hacer lo que no le competía. Como muchos quieren llegar a hacer lo que Dios no les ha llamado a hacer. Y entonces terminan convirtiéndose en enemigos de la cruz de Cristo, en enemigos del Evangelio, en enemigos de la iglesia del Señor. Eso no le puede pasar a un creyente que nos está escuchando a esta hora. Pase lo que pase. No, que es que yo tengo capacidades. No, que es que yo tengo vocación. No, que es que yo tengo liderazgo. Bueno, póngalo al servicio del Señor. Pero no se autoenvíe. Espere que si es cierto que tiene un liderazgo y Dios se lo confirma, Dios lo llamará. Dios le abrirá la puerta y Dios lo enviará. No, que es que la iglesia tiene una normatividad. Dios hará lo que sea. Porque después de que Dios llame a una persona, hermano, vea cuántos hermanos tenía David. ¿Cuántos eran? 7. 7. Y según Samuel, él pensaba que era uno de esos 7. ¿Qué era uno de esos? El primero que vio. El más. Y se le olvidó que Dios le ha dicho: tenga cuidado, que el hombre mira lo que está delante. Las apariencias. Las apariencias. Pero Dios mira a él. Corazón. Entonces aquí se trata de un llamamiento que Dios le haga al hombre. El llamamiento que Dios le haga al hombre. Es muy importante que las personas tengan en cuenta eso. No ir a hacer lo de Saúl. Que esa actitud de Saúl, consultar con una agorera, y aparte de eso, ir a hacer el oficio que solo le pertenecía al hombre que Dios había llamado para dicho oficio, le causaron a él que fuera desechado y que su familia fuera borrada de sobre la faz de la tierra. Sí. Es que no vaya a creer que se trata de cualquier cosa. Por eso es que la dispensación de la ley es tan rica, y que cuando vivimos en la dispensación de la gracia y no queremos aceptar muchas cosas de esa dispensación porque somos de un corazón mezquino para oír la voz de Dios, nos perdemos unas grandes enseñanzas que nos sirven para el tiempo moderno. Ahora, siendo consciente que los jueces fueron hasta Juan,
hasta Samuel. Samuel. Entonces, Inicia un periodo monárquico. Fueron los reyes. ¿Cuántos reyes hubo? Ustedes recordarán que había un solo reino, el cual Dios le confirmó a David, y luego se le da ese reinado a Salomón, y en los días de Salomón se comporta mal, y eso produce que Dios le diga a Salomón que el reino se va a dividir, pero que no se va a dar en sus días por una sola causa, por amor a David, tu padre. Pero ¿qué sucederá en los días de su hijo? O sea, en los días del nieto de David, que era ¿quién? Roboán. Y eso se presentó muy fácil. Ustedes recordarán que cuando Salomón muere, los siervos de Saúl vienen para decirle a Roboán que les disminuya el yugo. ¿Ustedes lo recuerdan? Claro, que le baje los impuestos. Que le baje Salomón los fue muy fuerte impuestos con que eso. Salomón les había colocado, que les haga la vida más fácil. Ellos vienen de alguna forma como a pedir misericordia. ¿Y qué fue lo que dijo Roboán? Iba No, a pues pedir yo voy a consejo. consultar con los viejos. Y fui y consultó con los viejos. Y los viejos le dijeron, claro, si le disminuyes la carga tributaria, si los tratas bien, ellos serán tus siervos y vas a tener bienestar. Pero como Roboán era muchacho, se fue a consultar con los muchachos. Y como los muchachos son subjetivos, no analizan, les ¿qué es falta lo que- experiencia. Claro, no tienen experiencia, que eso hasta lo hemos visto ahorita, en lo que acaba de pasar en Colombia. Que la juventud, pero no tienen experiencia, no saben qué es la historia, no han vivido la vida. Entonces, ¿qué le dijeron los muchachos? ¿Cómo se le ocurre disminuirle el yugo? Antes ve y diles que si su papá los oprimió, usted los va a oprimir más. Y dígales que el yugo más, que el dedo más pequeño de su mano es más robusto que las espaldas de su papá. Imagínense lo exagerado. Le estaba diciendo, es que los voy a acabar. Y cuando ellos escuchan eso, ¿qué dijeron? ¿Qué tenemos nosotros con el hijo de Isaí? Y se dividió el reino. 10 tribus se fueron con Jeroboam, el siervo de Saúl, hacia el sur, ¿cierto? Y 10 tribus hacia el norte Y 2 hacia el sur. y 2 hacia el sur. Se dividió. Se dividió el reino. Como consecuencia del pecado de Salomón, que afectó a su hijo, y su hijo no pudo evitarlo, no porque estuviera predestinado, sino porque su orgullo no le permitió aceptar una propuesta. Porque yo creo que aunque estaba dicho que el reino se iba a dividir, si ese hombre hace misericordia con ellos, se hubiera dividido en otro periodo. Porque hay algo claro, cuando los hombres de Dios se humillan, así esté determinada una situación, las cosas cambian. Y la historia lo muestra. Los ninivitas estaban condenados a desaparecer, pero la humillación ante Dios, Dios hizo misericordia. Que en ese periodo de tiempo no pasara, ¿no? Que en ese periodo de tiempo no pasara. Sucedió 150 años después, porque ellos volvieron a reincidir y se les olvidó la misericordia que habían recibido. Y probablemente una nueva generación completamente, ¿no? El problema Claro. de no enseñar a las No futuras conocer generaciones. la historia. Claro, es que el error más grande de la humanidad es no estarle transmitiendo a la historia, a los descendientes la historia, lo que han vivido. Por eso yo en algunas enseñanzas le he dicho a los cristianos, cuéntenle a sus hijos su historia. No le dé vergüenza contarle a sus hijos su historia, para que ellos se acuerden quiénes eran ustedes, el camino que han recorrido y dónde están y por quién están. Para que los que se levanten no crean que están donde están por fuerza propia. Yo siempre he creído que cada paso que damos tiene un propósito de parte de Dios, y es el de que podamos transmitirle a nuestros descendientes las vivencias, todas esas cosas positivas que hemos vivido, como también las cosas negativas, para que cuando ellos las enfrenten se acuerden. Regla número 1, que no son solo ellos los que enfrentan las situaciones difíciles. Regla número 2,
que así como sus papás lo superaron, ellos también podrán superarlo. Y regla número 3, que entiendan que no son autosuficientes, que dependen de Dios, que es el único que puede hacer posible que uno pueda encontrar la salvación en Dios. Entonces es importante que la gente comprenda eso. Y ese es el deber de cada cristiano, de cada predicador, ¿ya? De cada padre, de cada madre de familia. Eso fue lo que no sucedió en ese tiempo y por eso el reino se dividió. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Y seguirá dividido hasta el momento en que se restablezca el templo en Jerusalén, el culto, para que haya un rebaño y un pastor, para que se cumpla la profecía de Ezequiel, capítulo 37 y 38, donde Israel será restaurado en su totalidad cuando se habla de tomar en una mano el palo de José y el palo de Efraín, para que sean un solo palo y haya un rebaño y haya un pastor. En síntesis, pudiéramos decir que esa profecía se va a cumplir cuando llegue el reino, que será cuando Israel va a tener la posibilidad de ver realizado el Padre Nuestro, el reino de Dios que ha llegado. Y el reino de Dios es simplemente el periodo milenial. Entonces, en esta dispensación hay muchas cosas importantes. Aquí entonces vamos a encontrar, como dijimos, unos reyes al norte y otros reyes al sur. Los del norte eran 2 tribus, ¿no? No, 10. No, 10. Robán y Jeroboam. Sí, los Jeroboam estaba al norte con 10 tribus. Y Roboán al sur. Y Roboam al sur con 2 tribus. Y me llama mucho la atención porque Dios hace eso solo por una causa, por cumplir el pacto a David. Porque Dios había prometido, y una particularidad que hay en Dios es que Él no es subjetivo, Él es objetivo. Él había prometido, Él lo cumple. Si hubiese sido uno de nosotros, ¿qué decisión hubiéramos tomado? No sirven para nada, se acabó, no hay más oportunidad, ya. Pero por amor a David, Dios le permitió a Roboam seguir gobernando esas 2 tribus desde Jerusalén para cumplirle a David el pacto que había hecho, que no faltaría varón que gobernara sobre la casa de David. En ese orden, ustedes van a encontrar entonces que David engendra a Salomón, Salomón a Roboam, y ahí sigue la línea mesiánica, y ya lo vamos a encontrar en ese periodo del orden davídico, cuando aparece ya Mateo, que comienza con un texto muy interesante, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David y hijo de Abraham, mostrando que Jesús era la promesa hecha a Abraham, pero era también el pacto confirmado a David. Y por eso es que en el Apocalipsis aparece que Jesús es la raíz, pero también el linaje. Por eso es que aparece el pasaje así en Apocalipsis. Pero volviendo al otro campo, porque aquí hay otra cosa. Estamos hablando de los reyes, de los jueces y los reyes, pero nos quedan 2 puntos muy importantes, que son los salmos y los profetas, que creo que ese lo vamos a estudiar la próxima. Por lo menos los salmos. Claro que sí, donde vamos a mirar los salmos en cuántos tópicos o libros están divididos. ¿Qué tipos de ¿Y salmos? qué tipo? Y que hay unos salmos que son muy interesantes, como es del Salmo 120 al Salmo 135, que son los salmos graduales. Sí. Y que vamos a darnos cuenta, vamos a mirar la importancia de los salmos en la próxima enseñanza que tengamos. Próxima tertulia. ¿Ah? En la próxima tertulia. En la próxima tertulia que vamos a tener. El tiempo se nos ha ido. Queremos agradecer a todos los que han estado con nosotros. Espero que esto haya servido de bendición. Uno aquí El tiempo se va rápido, hermano Calixto. Uno aquí El se tiempo- emociona. El tiempo se pasa. Me preocupa es que mis pastores no dicen nada. No, pero hermano, estamos aquí apoyando. Bueno, En mi caso aprendiendo de los uno que le da saben. pena, no.
Pero no, hermano, estamos muy contentos. Yo creo que este estudio vale la pena que cada oyente lo vuelva a repasar porque queda grabado en YouTube. Ah, sí, lo y pueden lo ver. puede pasar ahí. Vamos en la parte 3. Vamos dispensaciones. Vimos la 1, usted puede poner dispensaciones 1, dispensaciones 2 y dispensaciones 3 de esta No, parte. dispensación Dispensación quinta, porque ya vamos en la quinta Sí, dispensación. o sea, la sí, dispensación señor. de inocencia. Por nombre, sí. Puede buscarlo por nombre o puede buscarlo por tópicos. La dispensación de inocencia, que tenemos varios programas. Sí. La dispensación de conciencia, creo que también tenemos 2 programas. La dispensación de gobierno humano, Sí. tenemos varios programas. La dispensación de la promesa, Sí. también tenemos varios programas. Y de la dispensación quinta de la ley, vamos en la tercera parte. Ya esta es la tercera parte y entraríamos a la cuarta parte, Serían que los es a salmos. estudiar la parte de los salmos. Y pues Yo creo si que la ahí nos- sacamos, ahí si nos la- quedamos, ahí Si nos nos quedamos quedamos. ahí un rato, pues sería... esta dispensación de la ley va a tener como unas 7 partes. Por lo menos. Por lo menos 7 partes, pero vamos sabroso, vamos despacio, vamos mirando cositas Sí, ahí. porque cuando entremos a los profetas vamos a estudiar los profetas Mayores. que fueron antes Ajá. del exilio Y y, los los post. que estuvieron Durante en el exilio y y después. después. Sí, sí. Están los Que- pro y y los pro. todas las cosas. Y ahí entonces vamos a tratar temas que aparecen, por ejemplo, en Esdras, en Nehemías. Es muy importante que Ahí la vamos gente- con despacio, yo creo que tenemos... No tenemos afán. Aquí tenemos nos- vida eterna. Aquí puede llegarnos el milenio y no hay problema. No hay problema, lo importante es aprender y muchas gracias, No, no hermano hay sino que Carlitos. tener con qué pagar el internet y listo. Ya. Nos vamos. Sí, señor, 10 en punto, 11 en punto de la mañana. A todos ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por su sintonía. Recuerden